Pues hermanos, hace como año y medio, casi 2 años, durante un retiro de Maús, el hermano aquí al lado mío, eh, el día sábado me dijo: Miguel, yo quiero hacer Maús, ser servidor de Maús, el día sábado por la mañana. Y la verdad que ha sido un hombre que ha compartido su tiempo, su tesoro y su talento con nosotros en los últimos 2 años. Así que para mí, este hermano no solamente es un hermano, sino que es parte de mi familia. Así que es un gusto para mí que desde la República de Venezuela, démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Emmanuel Diácono. Tremenda introducción. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Emmanuel. Déjenme comenzar primero con una pequeña oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Hermanos, esto es los sacramentos de la Iglesia Católica y su fundamento bíblico. En el retiro tuvimos una introducción, y bueno, una introducción fue también un poquito amplio lo que se habló sobre los sacramentos. En muchos casos, sabemos cómo son, cómo funcionan, pero no sabemos realmente a veces de dónde viene esa base bíblica o cómo esa base bíblica nos ayuda a aplicarlo realmente en el día, o cómo defenderla, tan sencillo como eso, cómo defendemos un sacramento entre personas que no entienden cómo funciona. Y quería tratar no de profundizar mucho en todo, pero sí un poquito de cada detalle. Entonces, primero que todo, comenzando con qué son los sacramentos. Son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, mediante los cuales nos es dispensada la vida divina. Los sacramentos son esenciales para la vida, para una vida en Jesucristo. Son enseñados por Jesucristo, instruidos por Él mismo para nuestra salvación. Son el complemento perfecto para nuestra salvación. Sin eso, básicamente nos podremos perder mucho más fácil. Lo podemos comparar con las otras iglesias protestantes, que sí, tienen cosas similares, pero no tienen la salvación plena como la tiene la Iglesia Católica. Por eso quiero hacer ese énfasis acá. La importancia de los sacramentos son los medios por cuales Dios actúa en nuestras vidas para santificarnos y fortalecernos en la fe. Son 7 sacramentos que son el bautismo, confirmación, reconciliación o confesión, comunión, matrimonio, orden sagrado y unción de los enfermos. Se clasifican en 3 partes, los de iniciación, de curación y de servicio. Los de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los de curación, reconciliación y unción de los enfermos. Y los sacramentos de servicio a la comunidad son los de matrimonio y orden sagrado. El bautismo es el sacramento que nos limpia del pecado original y nos hace hijos de Dios. Es el primer sacramento de iniciación. Se hace bajo un ritual donde se sumerge a la persona. Yo sé que ya en la iglesia no es común ver que se sumerja completamente una persona, pero es por el hecho de la palabra, de lo que significa el bautismo, de sumergir en agua. Pero también la iglesia le da otra referencia sobre la bendición del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Es una renovación en el Espíritu Santo y por eso es que la iglesia lo hace en la manera en la que actualmente se puede ejecutar. Hay iglesias en ritos donde vas a encontrar que sí hacen la sumersión y en otros simplemente le echan agua sobre la cabeza a la persona. Todos son válidos. Vas a encontrar muchos lugares que le van a decir, no, porque dice sumergir, tienen que sumergirse. Realmente lo que más importa es la oración y que esté allí el sacerdote para poder hacer el sacramento como tal. En la antigua alianza se encontraban varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. En el arca de Noé, que salva por medio del agua, en el paso por el Mar Rojo, hubo siempre muchas referencias en el Antiguo Testamento sobre lo que iba a ser el bautismo cuando la llegada de Juan el Bautista. Los fundamentos bíblicos que tenemos para esto son Mateo 28:10, que es el anuncio de Jesucristo dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones,
y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso es primordial, porque ahí nos está dando la fórmula ideal con la que se debe hacer. En muchas otras iglesias vas a encontrar que solamente le hacen una bendición en nombre de Jesucristo. Ese bautismo no es reconocido por la iglesia. ¿Quiénes pueden bautizar? Básicamente, en caso de una emergencia, cualquier laico, en emergencias. Pero lo ideal siempre va a ser que lo haga el sacerdote. ¿Por qué cualquier laico puede bautizar? Siempre siga esta fórmula y se permite. Por eso la iglesia reconoce en algunos hermanos separados el bautismo, porque se hace con la fórmula trinitaria de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que se haga con esa fórmula, se considera creyente cristiano y hermano en Cristo. Si no se hace de esa manera, no entra. Por ejemplo, tienes hasta los testigos de Jehová. Ellos no son considerados cristianos a pesar de que usan ciertas palabras de Cristo. Y así hay varias sectas, básicamente, que utilizan fórmulas que no son aceptadas y por eso no pertenecen a la comunidad como tal y no son reconocidas por la iglesia. Juan 3:5, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Espíritu de Dios. Habla claramente que la salvación, para poder llegar a la salvación, habría que hacer de manera obligatoria el bautismo para poder creer, para obtener el perdón de los pecados y creer en Cristo, que son dos condiciones mínimas en el bautismo. Sé que muchos dicen, sí, un niño recién nacido, como lo hacemos nosotros en la iglesia, no ha cometido pecado y no puede conocer en Cristo, pero se les olvida algo fundamental para poder tomar eso. Y pasa con el mismo Juan. Cuando la Virgen María llega a casa de Santa Isabel y ella siente que el niño brinca en su vientre y ella reconoce y le pregunta, ¿qué hace aquí la madre de mi Señor? No me pueden decir que un niño no puede saber lo que es la fe, porque estando en el vientre el mismo Juan Bautista reconocía la fe. Entonces, la fe en Jesucristo no se refiere en algo consciente, sino en un don y una gracia que viene por el Espíritu Santo. Así que los niños sí pueden ser bautizados porque pueden tener fe, porque es una gracia de Dios, no una gracia de conocimiento humano. Así que sí se puede bautizar a un niño porque tiene fe. Y obviamente nosotros creemos en el pecado original que lo venimos arrastrando de Adán y Eva, así que un niño también tiene un pecado original. Un niño puede ser perfectamente bautizado, no tiene que arrepentirse de un pecado, y su fe, si no es por él propia, viene por sus padres. Así que esa es una muy buena justificación para darle a cualquiera que venga y diga, no, ustedes no pueden bautizar a un niño. Sí se puede, porque bíblicamente está sostenido que sí se puede. ¿Quién hace que se cumplan las prefiguraciones? Lo que estamos hablando del pasado del Antiguo Testamento con el Nuevo. Estas prefiguraciones del bautismo la cumple Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan el Bautista en el Jordán, levantando en la cruz de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre vamos a encontrar paralelismos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder soportar los sacramentos tanto en el pasado como actualmente. Lo único es que es una cuestión de mucho más detalle, de mucho más estudio, pero no va a ser algo imposible de localizar en los sacramentos. Si mal no recuerdo, tengo por aquí otra cosita más que quería mencionar. En Mateo capítulo 3, por esto vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que él lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Es una orden que nosotros recibimos de Jesucristo y que todos deben, da a entender que todos deben cumplirla para el proceso de salvación. Seguimos con el segundo, que sería la confirmación. Hay la imagen. La confirmación es el sacramento que fortalece los dones del Espíritu Santo recibidos en el bautismo. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal, que se llama crismación, puesto que es un rito esencial en este sacramento que es la unción con el Santo Cristo. ¿Todos son confirmados? Sí. ¿No falta nadie? No. Ah, ok. Vamos a ver, porque tengo idea. La confirmación, todos los que recuerdan, te colocan un aceite, que ese es el Santo Cristo.
es un óleo que se utiliza en básicamente todos los demás sacramentos, a excepción del bautismo, si mal no recuerdo. Eso es lo que es el Santo Crisma. Es un rito esencial. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? Es la unción con el Santo Crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo. Este es un sacramento que normalmente no hace directamente un sacerdote, a menos que tenga un permiso del obispo para poderlo impartir. Pero entre comillas debería hacerlo el obispo. Y generalmente por eso tampoco los ves tan seguidos. Siempre hay fechas especiales donde tratan de congregar a todos los que se quieran confirmar y hacerlo en especial en ese día. La confirmación, muchos dicen que ¿cuál es el sustento bíblico para poder decir esto? Los apóstoles imponen en Hechos 8, 14 y 17, los apóstoles imponen las manos para que los bautizados reciban el Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Esas son las referencias bíblicas. Pero ¿qué significa esto? Los dones que el Espíritu Santo otorga se pueden manifestar mejor cuando ya tú eres una persona un poco más adulto, más consciente. Y puedes pedir por esos dones. Si se dan cuenta, cuando en Pentecostés, todos los apóstoles y los seguidores de Jesucristo tenían miedo todavía, a pesar de que ya lo habían visto resucitado. Tenían miedo, no querían salir, no se atrevían a salir porque estaban siendo perseguidos, obviamente, tanto por los judíos y por algunos romanos ya. Pero el miedo no los tenía paralizados. A pesar de que sabían no toda la verdad, pero gran parte de la verdad revelada por el mismo Jesucristo que lo tenían, caminaron con él, no tenían fuerza. Tenían un miedo increíble de poder salir a anunciar el Evangelio. Por eso Jesucristo le dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo baje. Y ellos ahí, cuando reciben esos dones del Espíritu Santo, que se escucha el estruendo, lo vimos recientemente en Pentecostés, lo que tuvieron en la misa, reciben el Espíritu Santo y a partir de ese momento que reciben el don de lenguas y la fuerza la fortaleza que necesitan para poder salir sin miedo y anunciar el Evangelio. A partir de ese momento cambia todo. Por eso la Iglesia insiste en la confirmación, porque aprendemos lo que son los dones del Espíritu Santo, aprendemos a invocarlos, a recibirlos y a utilizarlos para la gloria de Dios. Es importante que entendamos que la confirmación no es decir si yo creo en Cristo. El yo creo lo anuncio, lo llevo en mi corazón y lo quiero hacer partícipe de mi vida. Tenemos 7 dones maravillosos que tenemos que aprender a invocar. Porque si vamos a llevar una vida sacramental, una vida en Cristo, una vida en la iglesia, tenemos que aprender a hacer eso. Y sin miedo, o sea, los dones están para ser pedidos, para que Dios los otorga, para el que los sabe pedir. Así que siempre que puedan, oren mucho por eso. Los fundamentos de la confirmación están allí. Los fundamentos bíblicos están allí. El mismo Pablo lo indica varias veces. Déjame ver si lo tengo por aquí, que siempre se me pierde un poco. Hechos. Pues hay gente que ni siquiera en la confirmación lo ha hecho, entonces, ha sabido entender que ha recibido esos dones. Entonces en Hechos 8, 14 y 17 dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Algunos ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. Y se supone que ya eran parte de la comunidad. Y eso creo que nos pasa mucho, se lo pueden ver alrededor. Mucha gente está confirmada, pero no está segura de qué es el Espíritu Santo. Y es difícil, no estoy diciendo que sea algo que todo el mundo pueda entender a buenas a primeras, pero es un don y una gracia que tenemos que pedir para poder entender. La Eucaristía. Hubo algunos que estuvieron con nosotros en la charla de los milagros eucarísticos y creo que ahí profundicé un poco, pero más adelante de pronto lo podemos repetir. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido que se hace presente y actual el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de su institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. En Lucas 22, del 19 al 20. Y dice también en Mateo 26 al 28. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo y partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed a ella todos, porque es mi sangre, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En muchas otras iglesias te van a decir que eso es simplemente un memorial, un recordatorio. Y por eso a veces nada más lo hacen una vez al año con pan y jugo de uva. Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros en el ágape. Los que recuerdan en el ágape, se comparte el pan, se comparte un jugo de uva. Y ellos básicamente es lo que quieren enseñar. Pero para la Iglesia Católica es uno de los sacramentos más importantes y básicamente corazón de la Iglesia. Cuando nosotros creemos eso y Él les instituye a ellos que lo deben hacer por su orden, son los apóstoles los que aprenden a hacer la partición del pan. Y lo empezamos a ver a partir del siglo I, no solamente en Hechos, en la Biblia, sino en todas las demás epístolas que vienen más adelante, después por los mismos primeros cristianos. La partición del pan era esencial y se hacía todas las semanas o cada vez que se podían reunir. Ya con el tiempo se hizo un poco más estable. A pesar de que esta es una de las pocas referencias que hay dentro de la Eucaristía donde es como un mandato, perdón, los cristianos en la Biblia, donde es un mandato. Básicamente toda la Biblia habla de lo que es el pan de vida. Tanto en el maná, en el Antiguo Testamento, cuando estaba en el Arca de la Alianza, el pan de vida que baja del cielo, es la misma referencia, los paralelismos que hablamos anteriormente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Funcionan del mismo caso. Jesucristo está vivo allí porque Él dice verdaderamente, esto es verdaderamente mi cuerpo y mi sangre. Cuando Él hablaba en parábolas, generalmente indicaba que era una parábola. Es tanto así que cuando le dicen, los mismos judíos le dicen, sus mismos discípulos le dicen, esta es una palabra muy dura. O sea, este quiere que comamos su carne y su sangre. Así se los decían. Imagínate que te diga, mira, tenemos que comernos la carne de Miguel para ser salvos. ¿Quién pone el cuchillo primero para sacar el pedazo? Mucho que sacar. Bueno, pero no tengo a Javier, perdón. Entonces, cuando siempre veíamos anteriormente que él hablaba en parábolas, él después explicaba esa parábola y decía, ok, la parábola del hijo pródigo, y él después les explicaba a los apóstoles aparte, les detallaba cada cosa. Aquí cuando él dijo, esta es verdadera carne y verdadera sangre, y ellos le dicen, ¿quién va a poder con esta palabra? Él dice, si no, no van a ser salvos. Muchos se fueron. Si ustedes creen que eso hubiese sido algo, una parábola o algo simbólico, él les hubiese dicho, no, tranquilo, eso es simbólico, esto no es real, ¿no? El que quiera irse se puede ir. Así que la Eucaristía debemos de creer que esa es su verdadera carne y su verdadera sangre. Y si estamos hablando de que hay una presencia real de carne y sangre, señores, si el que no estaba claro en eso, usted está frente a Jesucristo en persona. Y por ese mismo motivo es que nosotros nos arrodillamos cuando el Padre hace la transubstanciación de las especies y hace la anunciación de Mateo 26, 28. Si no estamos claros en esa parte, les invito primero a que investiguen más. Si todavía tienen dudas, hablen con sus directores espirituales, con el padre de la iglesia, pero esta es la realidad de la iglesia. Esta es la amalgama, esto es lo que permite a la iglesia que nosotros tengamos claro que Jesucristo resucitó y que Jesucristo está con nosotros cada día y está allí
en ese sacramento, en Jesús sacramentado, en Jesús pan de vida. Así que por eso mismo nos arrodillamos y nos levantamos como 30.000 veces en la misa. Y si hacen falta 30.000 más, las hago. Porque cuando tenemos claro que esa presencia es real y que Dios está allí para ti, todo tu mundo debería cambiar completamente. Y saber que tu salvación va a ser a través de ese magnífico, maravilloso sacramento. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Creo que lo dije bastante claro ahorita, pero está presente de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Sabe a pan, sabe a vino, pero es Dios. ¿Alguna duda por ahora? Sacramento de reconciliación o confesión. Cuando iba a hacer la charla en un principio, en realidad quería enfocar a hacer una charla completamente de reconciliación y confesión. Primero porque todo el mundo le tiene miedo a una confesión. Y está bien si es así, y debería ser así. Porque sin un miedo y sin vergüenza no hay un arrepentimiento real. La confesión es la celebración del sacramento de reconciliación. El sacerdote no representa solamente a Dios, sino a toda la comunidad que se reconoce en fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento y que se reconcilia con él, que lo alienta y lo acompaña en el camino de conversión y maduración. Yo sé que esto no es un tema de que mucha gente piensa y te lo dicen. No, yo creo que resulta que yo no me tengo que confesarme ante un hombre, porque también es pecador. Y yo me confieso solamente ante Dios y mi conciencia. Yo les hago una pregunta. Para confesarse tiene que haber un pecado. Okay. ¿Cómo pecamos? ¿Quién sabe? Respirando. Palabra de omisión, correcto. Pero hay una manera particular para que ese pecado se cumpla. Porque si tú me dices, yo me confieso nada más ante Dios como lo haces, ¿no? Yo me siento en una orilla y rezo y le pido perdón. Ah, ok. Pero, ¿cómo pecaste? Los pecados traen consecuencias. Correcto. El pecado fue que yo vine y le grité a fulanito, yo vine, le pegué al otro, yo vine, le di una mentira a aquel, le robé a aquel o lo maté. Pero eso se hace por efecto carnal. La carne es lo que hace que tú cometas un pecado. Tú no puedes venir y decirme que te vas a pedir perdón en tu mente y en tu corazón por un lado. La confesión nos permite a nosotros un arrepentimiento real, carnalmente, donde yo me humillo ante Dios y expongo mi debilidad y me arrepiento sobre ella. Así que así como usted vino y se tiró de valiente para pecar, así se va a tirar de valiente a la confesión. Porque no es equitativo. Si yo parto un plato, yo decir, bueno, mira, perdón, lo siento, cuando ni siquiera trataste de reponer el plato, o por lo menos tratar de pegarlo de cara feo, pero no hay un arrepentimiento sincero, porque tu cuerpo no lo está manifestando en tus obras. La reconciliación nos permite a nosotros acercarnos a un Padre en representación de que no solamente de Dios Cristo, sino ante la comunidad también. Porque, bueno, ustedes me dirán, si esa fila es bien larga ya no da pena a veces sentarse uno ahí, mirar a los lados. Es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero es lo mismo. No, si no fue fácil, permíteme. También Jesús instituyó la reconciliación cuando le dijo, todo lo que perdonen aquí serán perdonados y lo que no perdonen no lo perdonan. Correcto. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. Sucesivo dice, y a quienes les sean retenidos no se les serán perdonados. Pero fíjense un detalle ahí, siempre colocamos el fundamento bíblico y como no quiero decir como el texto sin contexto, no, hay que leerlo completo. Y aquí más tenía de los alrededores apóstoles y unos cuantos discípulos. Es decir, él instaura eso a un grupo selecto de personas, no a cualquiera. La confesión, si tú lo haces y tratas de hacerlo al hermano que agrediste, es mucho mejor. Porque tienes un perdón directo de la persona a la que ofendiste. Pero a pesar de que tú le pidas perdón a tu hermano, al mismo tiempo tú ofendiste a Dios. Porque faltaste una de sus reglas, entonces tienes que hacer la confesión también con el sacerdote.
¿Por qué el sacerdote? Porque fue a quien Jesucristo le dio el poder de poderlo hacer, sencillamente, en sus manos, en su unción, a los apóstoles y a toda la sucesión apostólica desde Pedro hasta la actualidad. No es que cualquiera puede venir a dar un perdón, por lo menos no en nombre de Dios. Son ellos los que pueden darte esa solución porque tienen el poder en sus manos, dado por el mismo Jesucristo, para hacerlo. Sopló su espíritu sobre ellos para poderles darle ese... Cuando digo poder, no es que sea un poder mágico, sino es un poder institucional, de autoridad. Que eso es lo que ellos representan. Porque la gente me dice, no, sí, es que él es un padre, es un pecador. Sí, claro, es un padre, es un pecador. Nadie ha dicho lo contrario. Pero un juez también. Y a ti te tienen que poner delante de un juez cuando haces algo malo y aceptas la penitencia que te ponga, porque si no, esto es lo mismo. Tú no estás hablando de la persona, estás hablando de la institución que él representa. Él es un sacerdote, eso es un título. Así como lo es un notario, como lo es un abogado, como lo es un juez, es lo mismo. Lamentablemente, por decir algo, en Venezuela tienes de presidente a Maduro. Tú dirás, sí, pero es un dictador, todo lo que tú quieras decir del perfecto, pero sigue siendo presidente de ese país. Y vale más su poder institucional sobre eso que otra cosa. Lamentablemente funciona así, pero así funciona también en este lado. Es una institución que le está dando poder a una persona, la autoridad, para poder estampar su sello y decir, él está perdonado. La parábola del hijo pródigo también permite que el hijo se arrepienta y su padre lo recibe. Santiago 5:16, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Juan 1, capítulo 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. No podemos acercarnos a la Eucaristía si no hemos pasado previamente por el proceso de reconciliación. Usted no viene y le mete un golpe a alguien y se sienta a comer en su mesa y dice, tranquilo, no pasó nada. Usted primero se acerca, pide perdón y después comparte. Lo mismo pasa en este caso. No puedes dar una bofetada y pensar que todo está bien. Y eso es condenación. Y para los que no lo sepan, eso es condenación propia. Hay 10.000 cositas más para poder determinar cómo ofendemos, qué hacemos mal, el examen de conciencia que eso conlleva. Hay unos pasos, yo les puedo facilitar luego una lista de un examen de conciencia muy bueno, porque uno a veces cree que hay cosas que son pecados y cosas que no, y para eso están también los sacerdotes, para guiarnos y darnos dirección sobre esas cosas. Pero obviamente en estos tiempos con tanta gente, las confesiones tienen que ser relativamente rápidas, más concisas, y uno cuando trata de buscar dirección espiritual a veces también es hasta 2 semanas esperando para que te pueda atender un padre. Es difícil, pero siempre hay que tratar de buscar la manera de que el Espíritu Santo nos guíe a saber qué pecados tenemos para poder acercarnos a la confesión. ¿Dudas sobre eso? No, a mí me pasaba lo mismo también. A veces me creo como que ya soy pecador, no ofendo a nadie, no cometo de nada. Y ya me siento que no tengo que ir a un sacerdote como para que... Eso me pasa. Sí, no, es que a todos nos pasa. Por eso el pecado tiene 3 condiciones que se deben cumplir. Tener plena conciencia de lo que estás haciendo, haberlo cometido realmente, porque hay cosas que a veces creemos que son pecado y no lo son, y a veces son cosas que son pecado y creemos que no lo son. Así sencillo como eso. Una persona, y lo digo nosotros porque somos hombres, en adulterio no puede comulgar. ¿Y qué es adulterio? Es muy amplio, ¿no? Adulterio es que le montó cacho con... Ese es el peor, el caso más grave. Pero no solamente indica allí, Jesucristo mismo lo dice. Aquel que mire a una mujer ya con deseos, pecó en su corazón. Ya ahí estás en adulterio. Es un pecado mortal. Y si vas y comulgas, peor. Los otros pecados, hay muchos pecados que se dicen que los pecados veniales que no son, se perdonan en el yo confieso. Los pecados veniales al momento de que comienza, pues igual, de todas maneras, por si acaso, por si no lo sabes, si usted llega 15, 20 minutos tarde a la misa y se saltó el perdón de los pecados, no puede comulgar, porque hay pecados veniales. Hay pecados veniales, no se debe comulgar, porque en ese momento que arrepentámonos de nuestros pecados, porque el mismo se incluye en la oración, y hacemos el yo confieso, en ese momento Él perdona los pecados veniales.
¿Qué puede ser pecado venial? Mira, 10.000 cosas. El jueves Mirar feo a alguien, o chismear un poquito del otro, todos esos pecaditos que se ven, que lo vas haciendo hasta entrando en la iglesia. Mira esto cómo se atraviesa aquí, mira este cómo se estaciona allá. Oye, esa señora se viste feo. Esos son pecados veniales, lamentablemente, porque estás criticando a tu hermano, porque estás ofendiendo y te estás llenando de todas esas cosas. el jueves santo. Por eso dice David, con justa razón, que es un pecado, respirar. Respirar es un pecado. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a 1000 por hora. Claro. Hermano, nos reunimos 3 hermanos, nos reunimos en la misa de jueves santo. Ujú. Se acerca uno de los hermanos que estuvo con nosotros, le dice a Héctor, Iván, ¿por qué no he venido tanto? No sé qué me dijo, que tengo un pecado grandísimo, ¿no? Que no lo puedo buscar, entonces, quiere decir que ese pecado era rico, le dice. Él se acordó de un pecado Claro. pasado y dijo, yo no he confesado este pecado, entonces tengo que ir a confesarme, pero él ya había comulgado varias veces. Yo le digo, tranquilo, ahorita se acordó. Tienes que tener conciencia plena de ese pecado. Si no tienes conciencia de ese pecado, esa es la única salvedad en derecho que yo he visto donde no tienes la culpa si no estás consciente. Porque normalmente en cualquier país del mundo el derecho te dice que así tú no sepas que estás haciendo algo malo, lo haces, tienes culpa. En la iglesia eso no se cumple tal cual así, a menos que sepas que estás haciéndole daño a otra persona. Ahí si estás consciente que estás dañando a alguien, el pecado es pecado. Dígame. Esos pecados que uno se acuerda que hizo en su juventud y que todavía no sabe si los confesó o no. Uh-huh. Eso es una manera de cómo Dios te quiere purificar, porque te los está poniendo en un sueño, en un recordatorio. Te dice, acuérdate que tú hiciste esto. Me debes esto. Entonces, esa es una manera que Dios te pone a ti para que purifiques tu alma. Entonces, vayas a confesionar a Dios. No me acuerdo de confesar. A los 17 años hice esto. Son cosas, pero está bien. No quiere decir que no tenías la intención de guardarte y llevarte a la muerte. Si tú estabas delante de un padre y te acordaste de ese pecado, tu deber es, así no estés seguro de que es un pecado, de decirlo. Si te acuerdas. Pero si no, dígame. Pero yo he oído que si tú vas a confesarte o si no te acuerdas de un pecado, Uh-huh. en ese momento tú dijiste lo que te acordabas de Claro. y no te acuerdas de lo que hiciste hace 4 años, por un ejemplo. Y ahí en ese momento, cuando eras sobre tus pecados, ese pecado que no dijiste, porque tú tuviste la intención de ir a confesar. Dice padre por los pecados que dijiste y los que no. Sí. Yo específicamente digo por los que no me acuerdo. Claro. Porque a veces uno no se acuerda. Y está bien, está bien. Es donde Entonces, volvemos. voy, exacto. El Si sacramento es válido si me viene así como tú dijiste a la mente, entonces sí lo voy y lo confieso. El sacramento es válido para lo que dijiste y lo que no dijiste. El punto que estamos diciendo es si te acuerdas. Claro. Acordaste o no te acordaste, ya estás perdonado de todos los pecados. Claro. Exacto. Por eso le digo que No. le pido perdón por todos los que no me acuerdo. Y es perfectamente válido, pero va a llegar el día que te vas a acordar. Hice esto cuando tenía 15 años. Cuando te acuerdas, no te hagas el loco. Sí, claro, es el punto. Dígame. Richard, ya que estamos en este tema de reconciliación, que Sí. es interesante, ¿verdad? Muchas veces vamos a confesarnos y como dice a veces el sacerdote, ¿verdad? Parece un disco rayado, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Importante. Volviendo al tema del ejemplo que diste del plato, que rompes el plato Uh-huh. y caramba, mira, discúlpame, te pido perdón. Y lo mismo, nosotros nuestra naturaleza vamos en muchas veces. Yo tengo pecados que en juicio son iguales o diferentes a los de todos, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí presentes tenemos algo que batallamos y que es nuestro día a día. Nuestro día a día. Acabo de decir, Pablo, que el nombre de la mujer es diferente. ¿Verdad? Es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Corta eso. Sí, pero en la realidad. Sí, sí. Mira. Entonces, el punto es, ya que estás entrando bien abundantemente en este tema y ¿qué has oído o te has instruido, has aprendido? ¿Qué nos puedes compartir, verdad? Este tema de estar repitiendo lo mismo. Jesucristo cayó 3 veces en la cruz. Eso no fue
algo que él simplemente lo dejó para que sirviera de ejemplo de que tú puedes caer y él te va a levantar. Y de que él era, hay muchas otras cosas teológicas ahí, el hecho de que él era verdadero hombre, pero uno de los significados teológicos viene de esto mismo. El hecho de caer no significa que no te puedas volver a levantar, que tú vas a volver a él y él te va a perdonar. Jesucristo te va a perdonar 10.000 veces, 10.000 o 70 veces 7, como dice la palabra, siempre que tú tengas verdadero arrepentimiento. Si no existe el verdadero arrepentimiento es diferente, pero si tú tienes tu intención real de pedir perdón por lo que hiciste y lo entiendes y sabes que es un problema, porque para nosotros los hombres, siendo más crudo, la lujuria es un problema grave y en esta sociedad con los teléfonos peor. Entonces es un tema para nosotros recurrente, es un pecado recurrente en el que es difícil tratar de salir porque hasta las mismas familias de uno, por decirlo, hay mujeres que se montan en traje de baño cada 5 segundos. Entonces ya eso es un tema que tanto cultural, pero que nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlo y a sobrepasarlo. No nosotros, porque eso no es una cuestión que nosotros podamos hacer propiamente. Tenemos que abandonarnos a Jesucristo, a que Él sea el que nos dé esa gracia para poder superar esos pecados. El hecho de que tú te confieses y pidas perdón no es el hecho de que pedí perdón y lo sigo haciendo, no, es el hecho de que yo tenga la intención de superar ese pecado y soportarme en Jesucristo para que no vuelva a pasar. Si no hacemos eso, estamos abusando de la misericordia de Dios. El propósito de enmienda del pecado correcto. es una de las partes más importantes cuando tú te confiesas. Que tú propones que no lo vas a volver a hacer. Y tú tienes la fuerza porque Dios nos da la capacidad para vencer al pecado. Hay un santo que es el más lujurioso de todos los santos y es doctor de la iglesia. Y él decía, es mejor ir corriendo y cayendo, lento y cayéndose por el camino de la salvación que corriendo por el camino de la santidad. De la perdición. O al revés. De la perdición. De la perdición. Mientras hay un propósito de enmienda real, y uno está luchando, estamos en el camino. El problema es cuando ya no estamos luchando. Sí, perdón, disculpe. Es que este era un tema, como digo, quería hacerlo súper profundo, pero... Ok. Sí, sí. No, sí, disculpa. Es que en realidad, como digo, al principio mi charla yo quería dedicarla totalmente a la parte de la confesión, porque es una cuestión que nos cuesta a todos. Unción de los enfermos. Sacramento que otorga consuelo, paz y fortaleza a los enfermos y ancianos. Nos une al sufrimiento de Cristo y nos prepara para el encuentro con Él. El Catecismo de la Iglesia nos indica, a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva, imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de Él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sacarnos. O sea, no solamente, lo comenté, son varios sacramentos de curación. La unción de los enfermos tenemos, lamentablemente, por cultura, que si te colocan eso es porque ya estás a 3 segundos de tirar la pata. Error. Y lo he escuchado de muchos padres que lo están diciendo claramente. La unción de los enfermos es un sacramento para curar, para salvación, principalmente del alma y después del cuerpo. ¿Tiene cáncer? Pide unción de los enfermos. Va a hacerse una operación delicada, grave. Pide unción de los enfermos. No dejen de usar ese sacramento porque todo el mundo cree que eso es una condena a muerte. No, todo lo contrario. Esto es el único instrumento de salvación de emergencia para un caso de enfermedad grave. Que antes se llamaba la extrema unción. Peor todavía. Entonces la viejita veía al padre que llegaba a decir, ya. Pero en realidad es un sacramento que da vida. Y yo lo he comprobado con sacerdotes que he llevado a hospitales donde hay mujeres que tienen 4 horas de muerte y duran 2 años después de la unción de los enfermos. Y esa señora dice, es que yo tuve una visita de Jesucristo que me curó. Hay muchísimos testimonios, muchos testimonios de personas que se han podido salvar. Incluso tengo recuerdo uno particularmente del padre, que lo mencionó el padre Gustavo Agudelo, Osvaldo Agudelo, perdón, San Hugo, que él es básicamente capellán. Él tiene que ir y ver a la muerte diariamente, pocas palabras.
y estar con esas personas, con esos enfermos, ayudándolos y apoyándolos. Pero hay un caso, un cuento particular del donde viene y dice que había le llevaron una niña con cáncer, una muchacha con cáncer. Y él fue y le presentó la unción de los enfermos. Al tiempo le avisa, mira, se salvó, está bien, se curó del cáncer. Y bueno, gloria a Dios. Y la fue y habló con ella y le preguntó, mira, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pareció todo? O sea, quería ver su testimonio. Y él dice, no, bien, bien, los médicos hicieron su trabajo perfecto. Ah, ok, está bien, qué bueno. ¿Y qué sentiste que Dios te dijo? No, no, Dios no tiene nada que ver en eso. Esos fueron los médicos que me ayudaron. Entonces, él quedó, bueno, está bien. Eso fue lo que pasó. Lamentablemente al año, la muchacha le volvió el cáncer y falleció. La unción de los enfermos no es sencillamente, todos los sacramentos nos invitan a la conversión. Si Dios te otorga un milagro, una oportunidad de vida o una mejora de vida de lo que tú estás pidiendo, y se usa un sacramento o se usa la iglesia para eso, es para que tú te conviertas. La unción de los enfermos tú la puedes aplicar en caso de una emergencia, pero si tú te salvas, tú tienes que ir a la iglesia a confesarte y a comulgar. No es que unción de los enfermos ya pasé por la peor, no. La unción de los enfermos es básicamente para la sanación. No te excluye del resto de los sacramentos. La unción, el fundamento bíblico es Santiago 5, de 14 a 15. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Marcos 6:13, los apóstoles ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Nuevamente, todo sostenido bíblicamente, y repito, no es un sacramento para tirarse al abandono, es un sacramento de reconciliación y de sanación con Dios. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Como el bautismo había sido comenzado a hacerlo, es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece el término de nuestra vida terrena, un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar a la casa del Padre. Mucha gente cree que a veces un cáncer o una enfermedad grave es un castigo. Y a veces Dios permite que un niño tenga cáncer porque necesita que esa familia busque una salvación. Y esa enfermedad a veces los une y los lleva más cerca de Cristo. De pronto esa era la misión de ese niño. En mi familia pasó. Una niña con cáncer en el cerebro, inoperable, imposible de sacar, pero yo siempre vi, y esa niña vivió con una alegría lo más que pudo su tiempo. Pero esas cosas nos enseñaron a nosotros a entender que Dios nos castiga, pero sí permite que pasen cosas para acercarnos a Él. Y una enfermedad es un buen ofrecimiento a Dios de nuestra vida para arrepentirnos de todas las cosas que están pasando. Tenemos que saber leer entre líneas esas cosas. Y yo sé que no es fácil y nunca le voy a decir a nadie un cáncer porque es una enfermedad horrible, desgastante para la familia, pero siempre hay que saber buscar a Dios en todas circunstancias. Matrimonio, el favorito de todos. ¿Pero por qué ponen esa cara? Es como el número 11. Si una enfermedad con cáncer nos acerca a Dios, el matrimonio nos santifica completamente. El sacramento por el cual un hombre y una mujer se unen en alianza de amor para toda la vida. El catecismo nos dice que el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente está sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina. O sea, tiene que ir un padre de por medio. O sea, el padre es el único sacramento que hacen dos personas solas, pero en presencia de un sacerdote. Se establece por ordenación divina también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Amor, enamoramiento. Dos cosas diferentes, por si acaso no lo habían notado. El amor es sencillamente saber dar todo por la otra persona sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. El enamoramiento es esa etapa que va a ayudar a producir ese amor, pero no es definitivo.
Si nosotros no entendemos que el matrimonio es un sacramento que tiene que hacerse delante de Dios y delante de la sociedad, para saberse que nos estamos entregando a la otra persona y que nos estamos volviendo un solo cuerpo, porque es un sacrificio en el sentido de que te estás dando a la otra persona y esa otra persona se está dando a ti, son una sola carne. Pero siempre va a ser un triángulo. Porque si no tienes a Jesucristo dentro de ese matrimonio, pasa lo que está pasando en la sociedad actual. El montón de divorcios, el montón de separaciones, o incluso el montón de uniones libres sin necesidad de casarse, que es peor todavía. Mateo dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Efesios, comparación de matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia, es un paralelismo. Así como Jesucristo cuando vuelva viene a buscar a su novia, que es la iglesia, para que sea su esposa, nosotros también nos unimos dentro de la iglesia con nuestras esposas. También se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Se engloba bastante cuáles son las condiciones en las que estás cometiendo adulterio y las razones en las que estás faltando el sacramento si estás casado o si divorciado. Por eso la iglesia no admite divorcio, por este mismo fundamento que estamos hablando. Decía que era un mandamiento de hombres el hecho de poder darle tú una carta de divorcio a una mujer, porque dice que por la dureza del corazón ustedes empezaron a hacer eso, pero la realidad es que en un principio, porque el fundamento teológico real viene en Génesis, la mujer es extraída de la costilla del hombre, eran un solo cuerpo, no lo dejaron de ser, simplemente tomó otra forma para que hubiese amor y apoyo y soporte del hombre, porque estaba solo. Lo mismo pasa ahora. El hecho de que la mujer sea apoyo y soporte del hombre no quiere decir que el hombre está por encima, salió de las costillas, estamos uno al lado del otro. Por eso lo tomó de la costilla, no te lo sacó de la cabeza para que estuviera arriba de ti, ni en los pies para que estuviera por debajo de ti. En la costilla para que fuera igual. Fundamentos teológicos, yo sé que no son bíblicos, pero me gusta mucho verlo de esa manera. Las exigencias del amor conyugal. El amor de esposo exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana de la promesa matrimonial, de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Cristo dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de fe común y la Eucaristía recibida en común. Un sacramento que nos une. Son sacrificios que hacemos en la vida. Es una vocación. No podemos ver el matrimonio como que me junté con fulanita, me junté con menganita y no. El matrimonio es una vocación. Una vocación es algo que tú añoras desde que estás pequeño. Mucha gente sabe que lo que quiere hacer cuando está pequeño es que yo me quiero casar y formar una familia. Y a veces podemos decir, bueno, tomé una mala decisión con esa mujer. Sí, pero fue una decisión. Y una decisión que llevaste ante Dios y ante la comunidad y tú la asumes. Así no te guste, así ya haya cambiado porque las personas cambian. Eso es un sacramento donde tú te dedicas totalmente a esa persona porque tú lo elegiste y no tienes derecho a retractarte. Lo siento. Es así. Habrán condiciones en la vida donde vamos a pelear, donde nos podemos guardar distancias, pero fue la persona que tú elegiste para cuidar, respetar y ayudarla a que se salve. Porque tu misión, y sobre todo nosotros los hombres, nuestra misión es ayudar a salvar a nuestra pareja y a nuestra familia. Nosotros tenemos obligación, y sobre todo si adquirimos ese compromiso, esa vocación, de llevarla a cabo, cueste lo que nos cueste. Sé que es difícil, no es fácil. No, por eso quise diferenciar lo que es amor de enamoramiento, porque el enamoramiento es muy bonito, pero es lo que te hace forzarte a ti a crear ese amor, porque el amor no nace solo. El amor hay que hacerlo. Llevar a esa persona todos los días, saber que de pronto en las buenas no hay ningún problema, pero hay personas que tienen que llevar con su pareja enferma o con condiciones muy complicadas, pero eso es lo que elegimos hacer y eso lo debemos respetar.
Si no está seguro de casarse, no lo hagan. Pero bueno, y aquí estamos mayorcitos todos, así que la mayoría está casada. Por eso es que aquí a veces dicen, no, porque hay que estudiar 2 años para casarse. Sí. Señores, ustedes estudian toda la vida por una carrera que ni siquiera ejercen. No van a estudiar 2 años para saber llevar el resto de su vida. Nada nos cuesta aprender un poquito de lo que es llevar un matrimonio. Nada. A comparación de los 14, 15 años que hay que estudiar para sacar un título. Eso no es nada. No es fácil, repito, yo sé que es difícil, a todos nos cuesta. Pero eso no quiere decir que no haya cosas bonitas, porque todos lo sabemos. O sea, que no diga que no ama a su mujer y que no hay momentos en lo que más adora es estar al lado de esa persona, eso es otra cosa. Pero lo digo porque yo sé que a veces es difícil. Yo adoro a mi esposa, me encanta estar con ella, me desvivo por ella. Pero hay otras personas que dicen, tengo que ir a ver a mi esposa. Y esa pesadez no es una vocación, uno tiene que saber llevarla con alegría, con amor. Y sí, hay días que son difíciles, pero hay que aprender a amar a esa persona en el sentido de llevar alegría a ese hogar. ¿Alguna pregunta? El matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, eso no existe. Es ningún matrimonio. No, eso no existe. Es una unión, porque por eso nosotros tenemos que siempre jugar para que el matrimonio se respete como ese sacramento tan importante que nos dejó Dios aquí en la tierra. Cuando no, yo me voy a casar con fulanito y va a hacer allá un papel que lo haga, que el matrimonio no es. También te aclaro un poquito más eso. El tema de estas, volvemos, todo lo que no esté fuera del matrimonio es lujuria y fornicación. Todo, absolutamente todo. Unión libre, no, que mi hermana se casó con su esposo, tal. Sí, son uniones libres, pero no son reconocidas de la iglesia. Estás literalmente en pecado. Hombre con hombre, mujer con... Dime. En Cuba se aprobó la unión de entre hombre y mujer, o sea, igualitario. Claro. Eso está instituido, o sea, no. Eso pertenece a las leyes de hombre. Lo que estamos hablando, leyes de hombre son leyes de hombre. La ley de la homofobia también. La homofobia es un tema diferente en este caso. O sea, estamos hablando. No, la iglesia no lo aprueba, a pesar. Aclaro esto porque el Papa Francisco. El Papa Francisco lo que permitió fue la bendición de estas parejas. ¿Qué significa esto? Que ellos podían acercarse y recibir una bendición. Eso era lo único que se permitió en la iglesia. No quería significar que ellos podían hacer un matrimonio. Es lo que se le está permitiendo en la entrada. Señor, si nosotros no sabemos reconocer un pecado, no vamos a poder nunca pedir perdón por él. La iglesia es lo que está permitiendo, y vuelvo, si el que no lo sabe, la iglesia es un hospital llena de gente enferma. Si nosotros creemos que vamos a entrar a una iglesia a encontrar santos porque sí, están equivocados. La iglesia no es solamente un lugar de santidad, es un lugar donde los enfermos están buscando sanación, donde las personas están buscando santidad y donde todos estamos trabajando para eso. Entonces, obviamente, no pueden rechazar a una persona por ser homosexual. Tráiganlo si quiere venir, porque tampoco podemos obligar a nadie. Lo que importante es no hacerlos sentir rechazados, pero lamentablemente un pecado es un pecado. Y lo dejo claro, un hecho de que una persona sea homosexual no te hace menos pecador que una persona que le está engañando a la mujer. Es igual o peor. Sí, hay que recordar que la tendencia no es un pecado. Correcto. El pecado es la homosexualidad, el acto homosexual. Es el acto. Tener tendencia homosexual no es pecado. No, eso no es pecado. Al pecador se ama. Y la iglesia es lo que... Exactamente. La iglesia ama al pecador, no al pecado. El Papa está escuchando a todos. Pero el Papa León dijo que es entre un hombre y una mujer. El matrimonio... Sí, pero él está llamando a las lesbianas, a los... Y tienen que... Está oyendo cuáles son sus problemas, cuáles son sus... Él está oyendo, él no se ha producido de que, no, esto lo vamos a aceptar, no. Yo quiero ver qué es lo que ellos quieren, para ver cómo los podemos ayudar. Escucharlos no quiere decir que los estés aceptando su modo de vida, eso es diferente. Sobre todo que no es con prensa ni con nada de eso, sino a puerta cerrada. Manuel lo dijo perfecto. ¿Cómo ese pecador va a saber que está en un pecado si no viene? Eso era la intención, simplemente. Orden sagrado.
el sacramento que confiere el ministerio sacerdotal para servir al pueblo de Dios. Jesús instituye el sacerdocio al decir, haced esto en memoria mía. Vuelvo a repetir, sí, en ese momento se forma, pero ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién va dirigido ese mensaje? A los apóstoles y a los discípulos que fueron los que se volvieron obispos, maestros de la iglesia. No para que venga y lea la Biblia y diga, aquí dice que cualquiera puede ser sacerdote. Sí, hay un cierto punto en el que sí, pero para poder ejercer los sacramentos y llevar una congregación, tiene que pasar por el proceso sacerdotal que indica la iglesia. O sea, señores, no estamos aquí hace 2000 años por bonitos. Estamos aquí porque Jesucristo dejó una institución clara y los apóstoles supieron llevar esa orden. Lucas 10:16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Así lo dice. O sea, tú estás recibiendo instrucciones de un maestro. Yo quiero que un protestante me diga, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién fue tu obispo? Porque la Biblia te indica que ahí hay obispos. No, que el pastor, no. ¿Quién fue el que le dio en la sucesión apostólica, le colocó las manos y le dijo, tú vas a ser sacerdote de la iglesia, tú vas a ser obispo de la iglesia? De esa manera que nosotros sabemos quiénes son los verdaderos maestros y lo podemos perseguir desde el siglo I hasta actualmente. Pero viene fulano, renta un warehouse aquí detrás del Doral, le pone Iglesia de Cristo de los últimos días para todos los santos que vienen después. Y ya se quieren llenar y decir, y porque leyeron 5 páginas de la Biblia, quieren hacer una. El dinero es muy bonito, claro, pero. Son pastores alemanes. Oye, yo sé que es apurado, Fernando, pero estaba viendo yo perdón que te interrumpa. Estaba viendo yo un documental de la iglesia palmariana, que es impresionante. Porque primero que todo, ellos lo que hablan es que la iglesia verdadera perdió la sucesión apostólica en algún momento de la historia, y eso es lo que dicen muchos protestantes. Sí. Pero esta iglesia tiene un papa y todo, papa III, cargan en palitos. La iglesia palmeriana. Es impresionante, sí. Es impresionante, es una secta impresionante. Y el lavado de cerebro que le dan a la gente es impresionante. ¿Por qué digo que, siempre lo he mantenido medio institucional el asunto? Porque realmente es así. Ha habido padres, obispos incluso, que han sido cismáticos, se han apartado de la iglesia. Pero el mismo papa en su momento, o quien estuviera superior en ese momento de él, saca una proclama donde dice, ya esta persona no pertenece más a la iglesia. Y se la han retirado. O sea, él va a ser obispo de la iglesia hasta que se muera, claro. Pero ya no tiene la potestad de poder ejercer. Si usted era juez y vino el presidente y le dijo, mira, ya usted no puede ser juez, así dicta todas las sentencias que usted quiera, usted dejó de ser juez para este país. Es lo mismo pasa acá. Si un sacerdote o un obispo o quien sea se aparta de la iglesia y la iglesia determina que ya no pertenece, él perdió todos sus poderes y facultades. Es que él mismo se excomulga. Él mismo se excomulga, correcto. Usted deja de estar en comunión. Y eso es lo que tenemos que claro. Hay personas que van a seguir con mucho fundamento, van a decir, a mí me colocaron las manos, sí te las colocaron, pero también te quitaron ese poder. Lo mismo pasa con Martín Lutero en el siglo XVI. Gracias a ese desastre que tenemos, la reforma que tenemos, de la reforma que trató de hacer, pasó eso. La iglesia siempre ha tenido pequeñas diferencias y siempre se han resolvido en los concilios. En los concilios se determina algo, se crea algo, los grupos que estamos de acuerdo, decimos que sí, estamos de acuerdo ahora con esto, que esto es lo que vamos ahora a determinar como dogma o como creencia o lo que sea lo que se esté discutiendo en ese momento. Pero siempre va a haber grupos que queden inconformes y se van a separar y van a decir, no, eso no es así, y van a ir y van a hacer su propia iglesia. Eso está pasando desde el día 1, no está pasando nada más desde el siglo XVI en adelante. Siempre ha pasado, siempre los grupos arrianos en el siglo III, si mal no recuerdo, siempre ha habido esa discusión. Y cuando esos grupos se separan, sencillamente quedan excomulgados. ¿Por qué? Porque en el concilio la intención no es llegar a un acuerdo para que todos estén felices, no, llegar a un acuerdo en el que todos, y cuando se concluya, todos se tienen que someter a eso. Y el que no se someta, sencillamente queda por fuera. Y eso es lo que ha ido pasando a lo largo de todos los años en la iglesia, y por eso han crecido esos grupos que se han ido separando. Pero bueno, el orden sacerdotal. Él dio a algunos, lo repito, él dio a algunos el ser apóstoles.
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si la iglesia ordenó a estos sacerdotes, es porque tienen el poder para poder ejercer su sacerdocio. Cualquier otro que esté por fuera de eso no lo es, sencillamente porque no viene de la sucesión apostólica. Las exigencias, ya ves qué pasó aquí. No cambié el título, perdón. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada a Cristo y a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El diaconado básicamente tiene, creo que 20 años que lo volvieron a instaurar, porque creo que eso había quedado medio flotando ahí. Básicamente el que entraba por diácono saltaba presbítero y listo. No era, lo que teníamos eran los diáconos transitorios. Los que se reactivó son los diáconos permanentes. Los diáconos permanentes, correcto. Anteriormente no estaban existiendo los, digamos que era un paso. Es lo que dice ahora, no, Papa, que son los 3 rangos de la iglesia. De la única iglesia. Que monseñor, que excelente, no. Básicamente son lo mismo, porque monseñor y excelencia son nombres para saludar. Monseñor al obispo, pero sigue siendo un obispo. Pero los 3 únicos sí. Que son diácono, sacerdote y obispo. No, pero siempre ha sido. Sí, pero es que este nuevo papa dijo que ya no más que monseñor y nada. Es que monseñor es un tratamiento. Sí. No, pero hubo una confusión unos años en eso. El problema es que había un diácono principal, perdón, un obispo principal, y colocaban a otro obispo y lo llamaban monseñor. No sé por qué pasaba eso, realmente no he investigado mucho, pero ese era un tema que estaba pasando. Entonces, el nuevo papa dice que todos esos monseñores son diáconos. Pero es que hay que ver el contexto. Pero son obispos. Porque monseñor es un título, pero no es un orden. Lo que pasa es que todo aquel que tiene, y por ejemplo, hay sacerdotes. No solamente los obispos. Sí. Los obispos son monseñores todos, pero sí. Hay, ¿cómo se llama? ¿Tiene sacerdotes capellanes? Sacerdotes capellanes. Y hay monseñores que no son obispos. Es un título como de cariño del Papa. Sí. Y se otorga, es un certificado que da. Pero no significa que ese título lo acabó. Sí. Ya no hay. Bueno, y eso también se venía discutiendo ya hace rato. Fue que lo anunció, pero ya eso tenía tiempo discutiéndose porque había ese como que enredo entre. Querían crear una jerarquía sobre esos títulos. Entonces un monseñor mandaba más que un obispo mandaba más que... Esa confusión, vamos a eliminarla y queda todo de esta manera. Eso viene también mucho porque a veces, dependiendo de qué tan grande sea la arquidiócesis. Sí. Exacto, es arquidiócesis, es diócesis, entonces la diócesis también tiene obispo, entonces... Sí, para evitar esa confusión, yo escuché que eso es lo que querían tratar de nivelar. Conclusión. Los sacramentos como camino de salvación son regalos de Dios que nos permiten vivir en comunión con Él y con la Iglesia. Nos acompañan en distintas etapas de la vida cristiana, desde el nacimiento espiritual, en el bautismo hasta el consuelo de la unción de los enfermos. El llamado es a vivir junto con estos sacramentos, reflexionar sobre la importancia de cada sacramento en nuestra vida, participar activamente en la vida sacramental de la Iglesia. El ejemplo de Cristo. Jesús instituyó los sacramentos como signos visibles de su gracia. Nos invita a vivirlos con fe y transmitir su mensaje de amor al mundo. Señores, muy bonito ir por una iglesia, que pongan música, que bailen y todo lo que quieran. Pero no hay nada más bonito que ver el orden que la iglesia trae cuando ustedes ven una misa y ven todo el proceso que eso conlleva, todo el orden, cada palabra, el significado que eso nos debe de llenar, porque no es que ahí no sobra ni una palabra, créanme. No sobra ni una palabra, todo es perfecto y los sacramentos son la manera física, tangible, visible de nosotros poder ejercer nuestra vida en la iglesia. No es creer en Dios por creer, porque leo Biblia solamente y la interpreto como a mí me parece. No. Es estudiar con los maestros que Jesucristo nos dejó. Es seguir las instrucciones que Él nos está dando. Porque sí, algunos se van a poder salvar fuera de la iglesia. No digo que no. Pero si tienes maestros, tienes gente que te enseña, tienes un modelo perfecto para la salvación, no hacemos nada buscando afuera si tienes todo en un solo lugar. Todo lo demás se llama una sola cosa: desobediencia.
Querer vivir como yo quiero, querer un Dios a como yo lo quiero. Los sacramentos nos enseñan a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Gracias. La definición. La definición que me dieron a mí de sacramento.